Bienvenidos a este pequeño reforzamiento del curso de física. Tema análisis dimensional. A ver, ¿qué es análisis dimensional? Análisis dimensional nos permite estudiar los fenómenos donde se van a involucrar las magnitudes fundamentales y las magnitudes derivadas. Las fundamentales son longitud, masa, tiempo. Estos son los principales, pero hay más, ¿ok? La longitud, ¿cuál va a ser su símbolo? Va a ser en metros, ¿verdad? Y su símbolo va a ser una M. La masa va a ser en kilogramos y su símbolo es una kg, ¿verdad? El tiempo va a ser en segundos y su símbolo va a ser una S. Pero ¿qué pasa con su dimensión? La dimensión de la longitud va a ser una L mayúscula. L de longitud. Entonces la de masa va a ser M de masa. Y la de tiempo va a ser T de tiempo. Esto van a ser sus dimensiones. A cambio, las magnitudes derivadas se pueden descomponer en magnitudes fundamentales. ¿Cómo así? Por ejemplo, velocidad va a ser metros sobre segundos, ¿verdad? Metros por segundo, ¿verdad? Área va a ser L al cuadrado, ¿verdad? O sea, longitud al cuadrado. Eso va a ser área, ¿ok? Entonces, si metros viene a ser la longitud M, entonces su dimensión va a ser L sobre segundos. Segundos viene a ser tiempo, pero tiempo su dimensión es T, ¿verdad? Sería L sobre T, pero también se escribe como LT a la menos 1, ¿ok? De longitud es, área es L al cuadrado, o sea, longitud al cuadrado. De longitud al cuadrado su dimensión es L. Por lo tanto, sería L al cuadrado. Estos son unos pocos magnitudes fundamentales, ¿ya? Pero te tienes que aprender todas las magnitudes, todas las dimensiones. ¿Ok? Ahora pasemos a los principios fundamentales del análisis dimensional. Ahora, en el análisis dimensional se van a hacer uso de las ecuaciones dimensionales. ¿Cómo se representa una dimensión? Se representa mediante corchetes. Te digo la dimensión de A, ¿verdad? Entonces, si yo te digo la dimensión de A va a ser igual a fuerza, o sea, la dimensión de fuerza por la dimensión de área. Esto de aquí vendría a ser una ecuación dimensional. ¿Cómo se halla eso? Fácil. ¿Cuál era la dimensión de fuerza? De fuerza es, lo hallamos ahorita, ¿ya? Fuerza, ¿qué es igual? Fuerza es igual a la masa por aceleración, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la masa? La masa es kilogramos, o sea, su dimensión es una M. Ahora, de aceleración, si no te acuerdas su dimensión, podemos hallarlo a partir de las unidades. ¿Qué unidad tiene aceleración? Tiene metros por segundo al cuadrado, ¿verdad? Entonces la dimensión de metros es longitud, sería una L sobre segundo al cuadrado. Segundo vendría a ser un tiempo. Y segundo, si es tiempo, ¿cuál sería su dimensión de tiempo? Una T. Te dice al cuadrado, ¿verdad? ¿Qué hacemos ahora? Ahora este tiempo al cuadrado está abajo. Tenemos que subirlo. ¿Cómo se sube? Se sube invirtiéndolo, ¿verdad? Lo que es el exponente positivo pasa negativo, ¿ok? Entonces, ¿cuál sería la dimensión de aceleración? LT a la menos 2, ¿ok? ¿Cuál sería? L por T a la menos 2. Entonces, fuerza va a ser igual a la masa M por L por T a la menos 2, ¿verdad? Este sería la dimensión de fuerza. Lo colocamos aquí, fuerza M por L por T a la menos 2. Multiplicamos por el área.
¿El área qué es? El área es una longitud, ¿verdad? Tienes un cuadrado, el área es longitud por longitud. Pero longitud ¿qué es? Longitud es igual a L, ¿verdad? Longitud es igual a L. ¿Por qué L? Porque la longitud es en metros. Si es L por L, L al cuadrado. Entonces el área va a ser L al cuadrado. ¿Ok? Ya tenemos esta multiplicación. Entonces la dimensión de A va a ser igual a M por L. Acá hay una L y acá hay un L al cuadrado. L por L al cuadrado. Las mismas bases se repiten. ¿Qué pasa con los exponentes? Mismas bases, exponentes se suman siempre y cuando es una multiplicación que haría 1 más 2 por t a la menos 2. Y esto sería igual a m, 1 más 2, 3, ¿verdad? L a la 3, t a la menos 2. Entonces la dimensión de A vendría a ser ml al cubo t a la menos 2. ¿Ok? Eso vendría a ser que es una ecuación dimensional. A partir de esto vamos a resolver los ejercicios. Me olvidaba, ¿qué pasa si te dicen cuál es la dimensión de 2? ¿Cuál es la dimensión del seno de un ángulo? ¿Cuál es la dimensión de pi medios radianes? ¿Qué pasa si te dicen eso? ¿Cuál es la dimensión de esto? Pues la propiedad nos dice que la dimensión de un número siempre va a ser 1. Seno del ángulo es un número, ¿verdad? Entonces va a ser 1. Pi medios radianes va a ser un número también porque pi es 3.14, ¿verdad? Entonces la dimensión de este aquí vendría a ser 1. ¿Por qué? Porque la dimensión de un número va a ser igual a 1. N va a ser un número, ¿ok? A esto se le conoce como expresiones adimensionales, o sea, no tienen dimensión. Principio de homogeneidad. ¿Qué significa eso? Significa que si yo tengo una expresión A más B es igual a C menos D, ¿qué significa esto? Que A, B, C y D van a tener las mismas dimensiones. ¿Qué quiere decir? Si yo coloco dimensionalmente así, A más B va a ser igual a la dimensión de C. Y este a la vez va a ser igual a la dimensión de D. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir con esas dimensiones? Por ejemplo, que la dimensión de A más B sean kilogramos. Entonces la dimensión de C va a ser también kilogramos y la dimensión de D también va a ser kilogramos. Por lo tanto, sus dimensiones son iguales. ¿Qué pasa si no se cumple? Pues tú no puedes decir que dame cuánto es 8 kilogramos más 3 metros. ¿Tú puedes decir eso? ¿Tú puedes sumar 8 kilogramos más 3 metros? No, ¿verdad? No puedes sumar. ¿Por qué? Porque sus dimensiones son diferentes. Por lo tanto, te digo aquí que las dimensiones de estos valores va a ser igual a estos valores y a este valor. Eso se cumple en el principio de homogeneidad. Siempre las dimensiones tienen que ser iguales. ¿Ok? Ejercicio de aplicación número 2. ¿Qué nos dice? Indica las dimensiones de B en la siguiente expresión. Te pide hallar la dimensión de B en esta expresión, ¿verdad? ¿Cómo hacemos? Una dimensión se escribe así, ¿verdad? Dimensión de B va a ser igual a el área de la base. ¿Se acuerdan cómo era una dimensión del área? Área era, ¿cuál era? La dimensión de área es igual a L al cuadrado, ¿verdad? La dimensión de altura, ¿cuál era la dimensión de altura? La dimensión de altura es una longitud, ¿verdad? Por lo tanto, su dimensión es una L. Entonces, dimensión de área vendría a ser L al cuadrado por dimensión de altura, que vendría a ser una L.
Todo eso dividido entre la dimensión de 3, ¿verdad? Entonces la dimensión de b vendría a ser igual. L al cuadrado por L vendría a ser L al cubo. La dimensión de 3, ¿qué pasa con la dimensión de 3? Tú sabes que la dimensión de un número va a ser igual a 1. Por lo tanto, se va, quedaría 1. Entonces la respuesta vendría a ser L cubo. Respuesta L cubo. Continuemos con la pregunta número 5. ¿Qué nos dice? De la aceleración lineal, si su fórmula física es esto de aquí. A ver. O sea, nos pide hallar la dimensión de aceleración lineal. ¿Cuál sería? Entonces la dimensión de aceleración lineal, ¿cómo sería? Se lo representa así. Dimensión de aceleración es igual al cambio de velocidad, o sea, la dimensión de velocidad final menos la dimensión de velocidad inicial. Todo esto sobre la dimensión de tiempo, ¿verdad? Ok. Aquí, ¿qué se va a cumplir? El principio de homogeneidad, ¿verdad? O sea, esto se puede escribir como la dimensión de velocidad final sobre la dimensión de tiempo menos la dimensión de velocidad inicial sobre la dimensión de tiempo, ¿verdad? ¿Qué te dice el principio de homogeneidad? Que la aceleración va a ser igual a esto, a estas dimensiones, y la dimensión de aceleración también puede ser igual a esta dimensión, ¿verdad? La dimensión de aceleración va a ser igual a esta dimensión de velocidad final sobre la dimensión de tiempo. A su vez, va a ser igual a la dimensión de velocidad inicial sobre la dimensión de tiempo. Esto es el principio de homogeneidad. Entonces, podemos decir cualquiera de esos dos. Podemos usar cualquiera de esos dos. Ya que los dos son velocidad, entonces su dimensión de velocidad, ¿a qué va a ser igual? ¿A qué va a ser igual la dimensión de velocidad, jóvenes? Va a ser igual a LT a la menos 1, ¿verdad? Todo eso dividido entre la dimensión de tiempo. ¿Cuál es la dimensión de tiempo? Una T mayúscula. Entonces, ¿a qué sería igual? Este T pasa arriba, ¿verdad? Y si pasa arriba, pasa con el exponente invertido, ¿verdad? Entonces quedaría LT a la menos 2. A ver, ¿por qué menos 2? Aquí escribimos. ¿Por qué menos 2? Este T pasa arriba, ¿verdad? Quedaría LT a la menos 1 por este cambiado su exponente. Quedaría así. ¿Qué más? Tú sabes que mismas bases exponentes se van a sumar, ¿verdad? Y si se suman, a ver, menos 1 más menos 1 quedaría menos 2, ¿verdad? Quedaría así, LT a la menos 2. Por eso escribimos así. Entonces, esto sería la respuesta, jóvenes. Pasemos a la pregunta número 2, pero del 2. Así dice. ¿Qué nos dice? En la ecuación dimensionalmente correcta que se muestra, determine la dimensión de S. ¿Ok? ¿Qué vemos aquí? Esta ecuación dimensional. Nos dan como dato que R va a ser área y Q va a ser masa. Vemos una suma y de frente decimos que va a cumplir el principio de homogeneidad. Entonces escribimos la dimensión de S va a ser igual a la dimensión de 6 multiplicado por la dimensión de Y. Pero también va a ser igual a la dimensión de 4 multiplicado por la dimensión de R multiplicado por la dimensión de Q. Nos da dato, área y masa R y Q que están aquí. Entonces esto no lo necesitamos.
igualamos S con esto de aquí, ¿verdad? Ya que esto nos dan como dato. A ver, entonces reemplazamos la dimensión de S, va a ser igual. La dimensión de un número es 1, entonces lo dejamos ahí. Dimensión de R, R es área. ¿Cuál es la dimensión de área? Área va a ser igual a L al cuadrado, ¿verdad? Si se acuerdan. Y la dimensión de masa va a ser igual a M. ¿Ok? Si se acuerdan. Yo sé que sí se acuerdan. Entonces reemplazamos. Dimensión de R va a ser L al cuadrado. La dimensión de Q, que es masa, va a ser igual a M. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? L cuadrado M. ¿Ya ves qué fácil? Pasemos a la siguiente y última pregunta. ¿Qué nos dice? Pregunta número 6. Determine la dimensión de W en la siguiente ecuación dimensional, ya que está bien escrito esa ecuación dimensional. ¿Qué nos dan como dato? Que A va a ser área. Vemos una resta o una suma que decimos que se cumple el principio de homogeneidad. Entonces escribimos ese principio. La dimensión de W por la dimensión de pi va a ser igual a la dimensión de z, que también va a ser igual a la dimensión de A por la dimensión de 1/2, ¿verdad? Porque este 2 está dividiendo, sería 1/2, igual a la dimensión de X por la dimensión de Y. Esto sería el principio de homogeneidad. ¿Qué nos dan como dato? Que A es área. O sea, nos dan como dato esta parte de aquí. ¿Nos dan esto como dato? No. Entonces no lo necesitamos. ¿Qué más? Esto tampoco lo necesitamos. Solo necesitamos esto de aquí. Con esto de aquí necesitamos igualar. A ver, ¿qué más vemos ahí? Que pi. ¿Qué es pi? Es un número. Muy bien. Si es un número, la dimensión de un número es 1. Entonces se tacha. ¿Cómo quedaría? La dimensión de W va a ser igual a la dimensión de A. ¿Qué más? Perdón, me olvidaba aquí. La dimensión de otro número va a ser igual a 1. Entonces se tacha. Quedaría entonces la dimensión de W es igual a la dimensión de A, que es área. ¿Cómo sería la dimensión de área? ¿Alguien me dice? La dimensión de área va a ser igual a longitud al cuadrado, ¿verdad? Y longitud, su dimensión es una L. Al cuadrado sería L al cuadrado. Reemplazamos esto aquí. ¿Cómo quedaría? L al cuadrado. Por lo tanto, la dimensión de W sería L al cuadrado. La respuesta es L al cuadrado. Muy fácil. ¿Qué quiere decir, jóvenes? Que tenemos que aprender las dimensiones. Cuando ven suma y resta, ¿qué se hace? Principio de homogeneidad. Siempre y cuando nos dicen que la ecuación dimensional está correctamente escrita. Eso sería todo por hoy, así que sigan practicando desde su casa.